tardes a todos. Hemos esperado unos minutos de cortesía, pero ya es tiempo de iniciar este acto que por otra parte pues, se ve afectado negativamente por ser víspera de fiesta. Cabe pensar que un número significativo de personas, de seguidores que tenemos, de los muchos que hay en esta casa, pues se hayan ausentado para disfrutar del puente y del buen tiempo, quizá excesivo buen tiempo. Bienvenidos en cualquier caso todos al Centro Asturiano de Madrid, un rincón de acogida, de convivencia, de recreo. Nuestra tierrina, con su belleza extensa, se hace presente en esta capital que se viste de fiesta. En esta hora de cálida primavera, en que San Isidro reclama su turno, entregamos, discretos y sinceros, un galardón al grupo de restauración La Máquina. Y nos acompaña para ello pues, varias personas de este grupo de restaurantes, concretamente Sergio Tejedor, a mi derecha, que representa a todo el grupo, en gran medida. Eres director general del grupo. A su derecha está Alfredo, que es director de marketing. A su derecha, un conocido, nuestro presidente adjunto, Andrés Menéndez. A mi izquierda, Jocabel, José Luis, que es directora de comunicación. A la izquierda está Aldo, director de compras. Y a su izquierda, Pilar Riesco, que es secretaria general. Pues decimos que el santo patrón bendiga este reconocimiento y, por supuesto, a la empresa que lo recibe. Hoy clásica en Madrid, acreditada referencia para los más selectos proveedores de las lonjas españolas, Asturias, Galicia, Alicante, Huelva, Cádiz y, como no, también Mercamadrid. En sus salones y barras se degustan las mejores materias primas. Su cocina es un homenaje a la sencillez, una oda al paladar, un ejemplo de armonía gastronómica entre la tradición y la innovación. Platos que se ven, se huelen, se saborean, con las populares recetas de siempre y gracias a unos chefs que convierten lo cotidiano en refinado y lo tradicional en elegante. Platos que reciben la caricia artística de los cocineros sin que se altere el sabor de los productos. En las cartas, que se firman con ciencia y poesía gastronómica, abundan las especialidades de la mar, nécora asturiana, gamba blanca de Huelva, lenguado de Avilés, rodaballo salvaje gallego, lubina del Cantábrico, centollo de las Rías, langosta y bogavante del país, percebe de Cedeira, cigala tronco de Galicia, gamba roja de Denia, cigalitas de Isla Cristina, langostino de Sanlúcar, ostras gallegas, sardinita de Málaga, anchoas de Cantábrica, riquísimos frutos del océano, muy buenos todos. Hay más, porque algunos de sus centros son santuarios de la carne hecha en parrilla de carbón, chuleta, entrecot, solomillo, chuletitas de cordero, carnes con certificación de origen y en su punto exacto de maduración, y ya se nos hace la boca agua. Más aún, los amantes de los guisos caseros encuentran cocido madrileño de 3 vuelcos, pote asturiano, arroces marineros, sabanda de verduras, fideuás, lentejas, verdinas, albóndigas, callos y, como no, la insuperable fabada asturiana con compango casero. Ya las ollas nos sumergen en gloria. Y desde las barras, repletas de productos con surtido interminable de tapas, pinchos y raciones, llegamos al cielo. Jamón de guijuelo, tortilla española, ensaladilla, croquetas caseras, pulpo a feira, coquinas, gambas, supergildas, pullitas, montaditos, bocatines, todo un compendio y un escaparate de la cultura gastronómica española, y algo que es muy importante, a precios razonables. El secreto, la calidad y la frescura de los productos, la elaboración sencilla, la mano exacta, la medida también equilibrada, un poco más, algo menos. Hagamos ahora un repaso de la historia del grupo. La implicación en el sector de la restauración de la familia Tejedor se remonta a los años 30, cuando los padres de Carlos Tejedor abrieron una casa de comidas en Medina del Campo. Aunque eran años difíciles, una buena cocina con Narcisa en los fogones, con la provisión habitual del cazador Nemesio,
favoreció el éxito del negocio, con una clientela constituida sobre todo por los ferroviarios del nudo de comunicaciones de Medina del Campo. En el año 43, Nemesio y Narcisa cerraron la fonda que regentaban y se trasladaron a Oviedo. Este año nació su hijo Carlos, tu padre, ¿no? Que con 11 años comenzó a trabajar en una casa de huéspedes, Casa Titina, en Tineo, también de la familia. A los 15 años inició su trabajo de camarero en el Tropical, un emblemático restaurante sidrería en Oviedo. Luego viajó, vivió y trabajó en Suiza y Palma de Mallorca en distintas empresas del sector de la hostelería. En el año 76 se trasladó a Madrid, donde 6 años después abrió su primer establecimiento de hostelería, el restaurante La Máquina. Los pilares en los que se basa la filosofía de La Máquina son la defensa a ultranza de las materias primas españolas, la cocina tradicional española bien elaborada, la máxima calidad de los productos y el servicio profesional del mayor nivel. La actividad hostelera de La Máquina es sobradamente conocida y reconocida en Madrid. Con el paso del tiempo, los restaurantes del grupo se han convertido en casas de comidas emblemáticas, prestigiosas y singulares, lugares a donde se va no solo a comer, sino a disfrutar de un ambiente selecto. En resumen, se trata de un negocio familiar dirigido, gestionado y atendido por los propios titulares, en cuyas mesas se cultiva el disfrute y, como no, la amistad. La Máquina se inauguró en 1982 en la zona de Tetuán de Madrid, en la calle Sor Ángela de la Cruz, número 22. Es el primero de los restaurantes del grupo y hoy todo un referente gastronómico para los amantes de la buena mesa. Y junto a La Máquina de Tetuán, los demás restaurantes del grupo: Casa Nemesio, de 2002, Puerta 57, del 2004, La Esquina Asador Sidrería, 2007, La Máquina de la Moraleja, 2007, La Cantina de la Estación, 2011, El Patrón de la Máquina, reinaugurado en 2012, tras una profunda reforma del local anterior, también del grupo, La Máquina de Chamberí, que se reinauguró también en 2012, La Casa de Quirós, 2013, Antigua Casa Narcisa, 2008, La Boutique, inaugurado en 2012 en local anexo a La Máquina de la Moraleja, La Máquina en el Corte Inglés, con ocasión del acuerdo que en 2011 el grupo La Máquina firmó con el Corte Inglés para instalarse en sus centros más representativos de Madrid, dentro de los nuevos espacios denominados Gourmet Experience. La Máquina de la Castellana es el primero en estos espacios gourmet, inaugurado en 2011. La Boutique de Goya, inaugurado en 2012 en el Corte Inglés de Goya. La Máquina de Gran Vía también se inauguró en 2012 en el Corte Inglés de Gran Vía, en la Plaza de Callao, número 2. He citado, es profeso, los años en que se abrieron o reinauguraron los restaurantes para advertir el crecimiento del grupo. Pues bien, el Centro Asturiano de Madrid desea que continúen los éxitos, la expansión, todo un ejemplo más en este tiempo en que estamos de crisis y de cierre de muchísimas empresas y negocios, de manera que estamos encantados y nos alegramos como asturianos y como españoles. Queda probado que con la inmigración nuestra cocina, lejos de desaparecer o empobrecerse, ha perdurado y aún mejorado. Tal sucede en la capital de España con el grupo de restauración La Máquina, donde siempre se halla cómodo asiento y elegante mantel con que se vigorizan nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Un grupo constituido por un rosario de restaurantes que, más allá de peculiaridades, nos sorprenden por la calidad de su cocina y la calidez de su servicio. Perlas gastronómicas a las que la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, a propuesta de su comisión de galardones, concedió por unanimidad este galardón Asturias en Madrid, que es una metáfora también de sentimiento interregional, una metáfora de sinergia asturmadrileña, una bella figura de bronce que representa al oso rampante y al madroño del escudo capitalino, y en la que se distingue hermosa la cruz de la victoria, nuestra cruz de la victoria, que emerge
del tronco y de la copa del árbol. Para el grupo de restauración La Máquina, nuestras reiteradas y enfáticas felicitaciones. Un grupo que nos trae sabores de la tierra y sabores de la mar, platos que albergan tesoros que nos acercan al cielo. Enhorabuena y muchas gracias. Nuestro director gaitero, no te vayas muy lejos porque al final del acto pues vamos a cantar todos en Asturias Patria Querida. Y ahora tiene la palabra don Sergio Tejedor, director general del Grupo de Restauración La Máquina. Bueno, pues muchas gracias a todos. Quería agradeceros a todos en nombre de mi padre que no ha podido venir esta tarde, pero que le hubiese gustado venir a recogerlo en persona. Quería dar las gracias a Valentín por este premio que nos hace mucha ilusión. Quería daros las gracias a todos vosotros por venir hoy, víspera de puente, como ha dicho Valentín, que ya es un día complicado y además con este calor. Y muchas gracias a Asturias por confiar en nosotros, porque es una tierra que llevamos muy adentro, que nos ha dado todo lo que tenemos y que gracias a ello pues estamos donde estamos hoy en día, muy orgullosos de lo que tenemos. Y nada más, quería ser breve porque sabiendo cómo está hoy el tema, pues nada, muchísimas gracias a todos. Dicen, Sergio, que lo bueno sí debe dos veces bueno, de manera que hacemos verdadero honor a este dicho tan conocido. Pero por otra parte hay que agradecer ahora que, merced a las tecnologías, a esta magia tecnológica, pues este acto afortunadamente va a tener mucha más proyección, porque en cuanto podamos, gracias también a los técnicos, a Armando en particular, pues lo vamos a colgar en nuestra web y muchas de las personas que no han podido acompañarnos lo harán también de una manera virtual. Y nada más, ahora yo creo que como procede, que es una manera preciosa y entrañable de concluir este acto, vamos a hacerlo con nuestro himno hermoso, Asturias, Patria Querida. Muchas gracias a todos y por supuesto a cuantos me acompañan en la mesa. Gracias.